Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a este TikTok Live de Y Tú También Puedes. Vamos a dar unos minutos para que entren más personas a conectarse al live. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo se cierra una corporación S o cómo se cierra un S Corporation. Si me quieren decir desde dónde se están conectando para mandarles saludos, vamos a dar unos minutitos para que entren más personas al live y no tener que estar repitiendo la información. Para las personas que son nuevas, recuerden que nosotros tenemos un canal de YouTube. El canal de YouTube se llama Y Tú También Puedes. Y el propósito del canal es proveer recursos e información para aquellas personas que quieren establecer, hacer crecer y tener éxito en su propia compañía dentro de Estados Unidos. Muy bien, pues empecemos con la información que tengo preparada para ustedes el día de hoy. Y el tema es cómo cerrar una corporación S. Recuerden que un S Corporation o una corporación S no es una entidad comercial de negocio, sino que es una elección fiscal. Esto quiere decir que ya sea una corporación, una Inc. o una LLC, escogen cómo van a pagar impuestos o escogen en este caso que quieren pagar impuestos como una corporación S. Entonces, en el caso de que nosotros tengamos una LLC, o tengamos una corporación que está pagando impuestos como S Corp, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cerrarlas? Bueno, número uno, si existe un contrato operativo, muchas veces en ese contrato operativo ya se estableció cómo se va a hacer ese cierre o cuál es el procedimiento. Eso si hay dos personas o más en juego, pues ahí ya entran otras cuestiones, ¿verdad? Ya cuando son más de dos dueños, ¿verdad? O que ya no somos el único dueño. En este episodio o en esta ocasión únicamente vamos a estar hablando desde el punto de que fuera una sola persona. Entonces lo primero que tenemos que hacer es consultar con nuestro contrato operativo y ver cuál era el procedimiento. Número 2, tenemos que dar de baja o cerrar todas las licencias que hayamos adquirido para esa empresa que nosotros tenemos funcionando. Número 3, tenemos que enviar declaraciones de impuestos finales en el caso de que tengamos empleados. Si nosotros tenemos empleados, ¿verdad? Hay ciertas licencias, dependiendo del estado donde nosotros estamos operando, hay ciertas licencias que hemos adquirido y ciertas declaraciones de impuestos que hemos estado haciendo. Y hay ciertas declaraciones que se les tiene que indicar al IRS, que son declaraciones finales. Y en el caso del estado, esas licencias, ¿verdad? O esas declaraciones tenemos que también darle a saber al estado que esa es la última vez que esa declaración se va a llenar. Número 3, tenemos que enviar todos los reportes finales si nosotros tuvimos subcontratistas en ese año, ¿verdad? Mandarles sus formas 1099 si realizamos el pago de algunas comisiones. También tenemos que nosotros enviar los formularios correspondientes para finalizar el proceso. Tengo aquí a un lado mis notas. Vamos a dar de baja a esa empresa en el estado, ¿verdad? Se le llaman los artículos de disolución en el caso de tratarse de una LLC. En el caso de tratarse de una corporación hay que disolverla, ¿verdad? O cerrarla en el estado. Otra cosa importante, ¿verdad? En el caso de cuando nosotros cerramos la cuenta bancaria, esa es otra cosa también que se tiene que hacer, obviamente, ¿verdad? Ya cuando ya se disuelve la compañía, se cierra la cuenta bancaria. Y luego también si hay ciertos activos, pues ya el dueño es el que decide cómo se va a disponer de esos activos. Y luego, posteriormente, tenemos que enviar al IRS la última declaración de impuestos. Es decir, cuando nosotros tenemos un negocio que está pagando impuestos como corporación S, sí existe un filing requirement. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que sí hay un requisito fiscal de que tenemos que presentarle una declaración, incluso aunque nosotros no hayamos tenido algún ingreso, tenemos una obligación de presentarla. Ahora, cuando presentemos esa declaración final, ahí en esa declaración hay una cajita, ¿verdad? O una sección donde nuestro preparador de impuestos le tiene que indicar al IRS que esa es la declaración final. Y pues, bueno, esta es la información que tenía preparada para ustedes el día de hoy. Voy a pasar adelante con las preguntas de la audiencia. Salvador Mondragón dice, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para no pagar tanto al final del año? ¿Con una 1099? Necesitaría más información, Salvador, para poder contestar su pregunta. Ahora, uno de los errores que cometen muchas personas que son dueños de un negocio
es que no tienen el servicio de un contador, y obviamente estamos ya hablando en el caso de tratarse de un negocio lucrativo, un negocio que ya está generando ganancias. Cuando nosotros tenemos un servicio de contabilidad, nosotros tenemos la facilidad de que podemos ver los reportes financieros antes de presentar nuestra declaración de impuestos. Entonces, cuando nosotros ya tenemos proyectada cuál va a ser digamos, una ganancia, y si nosotros vemos que esa ganancia es sustancial, podemos hacer ciertos movimientos antes de que se termine el año fiscal, ¿verdad? Y antes de presentar esa declaración de impuestos para poder tener un ahorro en impuestos. Entonces, básicamente muchos negocios hispanos desafortunadamente terminan sobrepagando sus impuestos, muchas veces por falta de organización y también por falta de una planeación, porque no hay una planeación fiscal, porque básicamente se la pasan todo el año trabaje, llega el final del año y de repente, ay, no sabía que había ganado tanto dinero y les toca pagar impuestos. Amanda, ¿y dónde se hacen los artículos de disolución? Para disolver la empresa se disuelve primero en el estado y luego ya en el IRS se envía la declaración final. Obviamente en este episodio hemos estado hablando acerca de disolver una corporación S, que en este caso la corporación S sí tiene un filing requirement. ¿Alguna clase de impuestos para preparadores? Yo la que le puedo recomendar, Brenda, es ahí está la National Association of Tax Preparers, es NATP. Ellos constantemente hacen cursos, ¿verdad? De cómo llenar ciertos formularios. Uno puede pagar para hacerse miembro. Ojo que no me están pagando por anunciarlo, ¿verdad? Pero para mí, ¿verdad? Eso es un servicio que yo ya he usado en el pasado y ellos tienen buenas clases de lo que tiene que ver con preparación de impuestos comerciales. Dice Armando Chaires: hola, buenas tardes, disculpa, ¿cómo puedo cerrar una LLC? Va a depender de la manera como está pagando impuestos su LLC. El día de hoy estuvimos analizando cómo disolver, en este caso, puede ser una LLC que paga impuestos como corporación S. El día de hoy lo hablamos y recuerden que estos episodios posteriormente se suben a nuestro canal de YouTube, y así que si se perdieron la mitad del live, ahí van a poder estar viendo la información. Dice, ¿puedo sacar todo el dinero de las ganancias a fin de año después de pagar impuestos? Buena pregunta. En lo que tiene que ver con las ganancias de los negocios, es el dueño del negocio el que determina cómo se van a repartir las ganancias, y dependiendo de la manera como ese negocio está pagando impuestos, va a ser la manera en cómo el dueño puede retirarlas. Ahora, dejar una empresa sin capital para poder estar funcionando no es ético, y diríamos que ya no estaríamos cumpliendo con algunas regulaciones que establece el Estado. En el caso, por ejemplo, de una LLC o una corporación, el Estado requiere que éstas permanezcan adecuadamente capitalizadas. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente significa que como son empresas, tienen que tener suficiente dinero para estar operando un negocio. Entonces, si nosotros dejamos la cuenta en ceros, entonces si llegáramos a tener un problema, pues ahí pudiera levantarse digamos como que parece que entonces no estamos corriendo un negocio porque la cuenta siempre está vacía. Espero haber contestado su pregunta. Karina dice, tengo LLC, ¿es mejor cambiarme a corporación? Buena pregunta, Karina. Una LLC es una entidad comercial, y una LLC puede pagar impuestos como sole proprietor o único dueño de negocios, o puede pagar impuestos como una partnership o una sociedad o una asociación en caso de tratarse de 2 personas o más, o puede pagar impuestos como una corporación S o una S Corporation, o puede pagar impuestos como una corporación C o como una corporación. Entonces, digamos que en el caso de la LLC, a nivel fiscal no le pide nada a una corporación, porque una LLC sí puede pagar impuestos de la misma manera como una corporación. Ahora, ¿cuál es la que mejor nos conviene o qué es mejor para nosotros? Bueno, eso ya depende, número 1, el ramo de negocio que nosotros tengamos, número 2, las ganancias que estamos generando, y número 3, cuáles son las metas que tengo yo como dueño de ese negocio, qué es lo que quiero hacer. En base a esos factores ya podemos decidir qué sería lo mejor para este dueño de negocio en ese momento. Dice Claribel, tengo más de 10 años limpiando casas y casi 20 casas. ¿Puedo registrar mi nombre y cuánto tendría que pagar? Claro que sí, Claribel. Si usted quiere formalizarlo y empezar a prever esos servicios como empresa y probablemente hacerlo crecer y contratar empleados, usted lo puede llevar a cabo.
Existen diferentes entidades comerciales o diferentes maneras en lo que podemos empezar a hacer eso, y otra vez va a depender de, digamos, cuáles son sus preferencias, ¿verdad? Y qué tantas son las ganancias que usted está generando. Muchas personas cuando están empezando apenas y que no saben si les va a ir bien o no, optan por registrar un DBA name o un trade name o un nombre ficticio. Básicamente es un nombre ficticio, pero legalmente somos nosotros los que hacemos el negocio, simplemente lo estamos haciendo con un nombre ficticio. Hay algunas otras personas que escogen una entidad comercial como una LLC o una corporación. Y en esta instancia, ya sea de escoger una LLC o una corporación, pues existen diferentes elecciones fiscales que ya dependiendo de sus ganancias, ¿verdad? Pueden ayudarle a ahorrar dinero en impuestos. Queen dice que es una LLC. LLC es una Limited Liability Company. LLC son las iniciales para decir Limited Liability Company, que es una compañía de responsabilidad limitada, que es básicamente una entidad comercial para hacer negocios. Correcaminos dice, gracias, he aprendido mucho viendo sus videos. Muchas gracias, me da mucho gusto siempre saber que se benefician de la información y que les está ayudando, ¿verdad? Para que puedan tener un mejor futuro y salir adelante en este país. Dice Mac, una compañía de camiones como S-Corp. Tendría que saber más información, pero generalmente, una persona que tiene un camión, estamos hablando de un tráiler, y que maneja largas distancias, generalmente ellos están cotizando o generando ingresos de arriba de los $100,000. Y si ese es el caso, sí, lo que muchas veces recomendamos es que sea como una corporación S, ya sea una LLC que pague impuestos como una corporación S, o incluso una corporación que pague impuestos como corporación S. Ahora, hay compañías de camiones que son muy grandes, y tienen bastantes empleados, ¿verdad? Bastantes choferes. Y en esa instancia pues ya habría que analizar si eso es lo que más les conviene en ese momento. Karina Medina, ¿una LLC puede pedir un préstamo de inversión? Sí, sí es posible. Y también existen algunos programas de grants que la Small Business Administration, ahí es donde ustedes pueden consultar para más información, el SBA. Y también existen ciertos programas que están en el estado donde ustedes están operando, donde ustedes van a tener su negocio, donde les dan grants o ciertos préstamos, a veces a bajo costo, para que ustedes puedan llevar a cabo la idea de negocio. Ahora, yo no tengo información de eso, pueden consultar directamente en el sitio oficial de la SBA o SBA y en el estado donde ustedes están, a ver qué programas están disponibles. Dice Gaby, ¿cómo y cuándo cambia una LLC a S-Corp? Ok, para cambiar una LLC a S-Corp tenemos que llenar el formulario 2553 y ese formulario lo tenemos que llenar en los primeros 75 días del año fiscal o en los primeros 75 días de haber formado la LLC. Ahora, ¿cuándo cambiarla? Bueno, eso ya depende de las ganancias del dueño y del tipo de negocio que están llevando a cabo. Recuerden que una S-Corp no es para todos. Por ejemplo, si tenemos negocios de renta de casas, no los queremos poner en una S-Corp. Entonces, ya habría otros factores que analizar. Amanda dice, ¿por qué muchos otros contadores casi obligan a las LLC que se hagan S-Corp? Generalmente cuando ya están generando ganancias significativas, digamos arriba de los $100,000 más o menos, ya pueden ellos obtener un ahorro fiscal, porque ya en ese punto la empresa puede poner al dueño con un salario razonable o bajo un payroll o una nómina o en una liquidación de sueldo y pagar los impuestos de ese salario, y de esa manera únicamente estarían pagando ellos income tax de la ganancia neta. Cuando nosotros hacemos negocio como sole proprietor o como dueño único de negocio, entonces nosotros tenemos que pagar income tax y self-employment tax de toda la ganancia. Entonces, el tener una S-Corp puede ayudarnos a tener cierto ahorro a la hora de lo que tiene que ver con los impuestos. Sin embargo, existen algunos otros costos. Y si una empresa todavía no tiene suficiente dinero para sostenerse o para poderle dar al dueño un salario razonable, tal vez no sería lo mejor en ese momento. Dice Navegantes, usted es la persona más guapa y más inteligente. Gracias por tanta información. Muchas gracias por el cumplido. Dice Luis Armando González, ¿qué obligaciones estatales tengo en Texas como LLC single member? Ok, ya hablamos ahorita un poquito de que su LLC siempre tiene que estar apropiadamente capitalizada.
tiene que tener un contrato operativo. Recuerden que el propósito de una LLC es ayudarnos a proteger nuestra propiedad personal. Se le llama Limited Liability Company porque en caso de haber algún problema, sería la empresa la que tiene el problema y no yo, ¿verdad? O el dueño como persona natural. Ahora, esa protección que nos provee el Estado no es automática. Tenemos que tratar a la LLC como una entidad separada de nosotros. La LLC tiene que tener su propia cuenta bancaria y tenemos que tener un contrato operativo donde se establezca cómo va a estar operando esa LLC o cómo va a estar organizada esa LLC. Ahora, otra cosa que en el estado de Texas se pide es que usted tiene que llenar un franchise report o un reporte de franquicia. Y en caso de que usted esté generando cierto número de ganancias, entonces ese reporte básicamente lo llena gratis, no tiene que hacer nada, pero si usted está generando, hay un threshold o un límite de las ganancias que usted está generando, pues ahí sí hay que pagar ese impuesto de franquicia, ¿verdad? Pero el reporte es obligatorio. Dice Salvador Mondragón, ¿qué puedo hacer para que me vaya bien? Bueno, mire, algunos consejos que yo le puedo dar es, número 1, acostúmbrese a utilizar una sola cuenta bancaria para su negocio. Obviamente si va a tener tarjetas de crédito, también, ¿verdad? Es posible, pero pues obviamente esas tarjetas es para uso exclusivo del negocio. El tener nosotros solamente una cuenta bancaria nos puede ayudar a prender foco en nuestra empresa para saber si nuestra empresa está generando ganancias o sosteniéndose por sí misma, porque si nosotros nos acostumbramos a que todo el dinero que nos pagan nuestros clientes lo ponemos en esa cuenta bancaria y todos los gastos y deudas que tenemos los realizamos desde esa cuenta bancaria, entonces nosotros ahí podemos ver, ¿verdad? Si a cada rato tenemos que estar poniendo en nuestra bolsa o si realmente es suficiente lo que estamos ganando para poder sostener este negocio. O por el contrario, ¿verdad? También si vemos que siempre estamos poniendo y poniendo, entonces tal vez sea que no estamos cobrando lo suficiente o tal vez tenemos un problema de producción, entonces ahí tendríamos como que tunear o hacer esos ciertos ajustes, ¿no? En nuestro negocio. Ahora, otra cosa que yo le recomiendo es de que trate de ser organizado en lo que tiene que ver con sus gastos. Y si usted todavía en este momento está empezando y no puede usted pagar un servicio de contabilidad, entonces que usted se ponga y eche números, ¿verdad? Agarre sus estados de cuenta, sus recibos, empiece a contabilizar sus gastos para que usted poco a poco vaya a poder tener eso organizado y no esté al último día del año quebrándose la cabeza porque no sabe cómo va a presentar sus impuestos o porque no lleva una buena organización. Otra cosa que yo le recomiendo es que tenga las aseguranzas apropiadas para poder estar operando. Existen muchos negocios que a veces empiezan a operar y no tienen aseguranza y desafortunadamente ocurre una desgracia y entonces pues ahí se les vienen todos los planes abajo. Entonces más vale prevenir que lamentar y pues sobre todo mantenerse informado. En nuestro canal de YouTube va a encontrar muchos recursos. Nosotros ya hemos publicado bastante información para las personas que tienen un negocio propio para poder ayudarles a que sus negocios tengan éxito. Dice Salvador, yo soy socio de una compañía y hago sus trabajos de cemento, pero no tengo licencia. Ok, las licencias las gestiona el Estado, ¿verdad? Entonces existen algunos estados donde para poder operar cierto modelo de negocio yo necesito una licencia, ¿verdad? Un ejemplo así bien obvio, si yo quiero poner un consultorio de doctor, pues obviamente necesito tener una licencia, tengo que tener ahí un doctor, ¿verdad? Que tenga licencia para poder estar operando. Sin embargo, existen muchos otros negocios donde nosotros no necesitamos una licencia. Ahora, también eso puede variar de estado a estado. Por ejemplo, existen algunos estados donde uno puede poner una compañía de jardinería y uno no necesita una licencia, pero existen otros estados donde a fuerzas tenemos que tener una licencia para poder tener esa compañía de jardinería. Ahora, existen algunas licencias que nosotros tenemos que tomar una clase y presentar un examen para poder obtener esta licencia. Y existen otro tipo de licencias donde simplemente tenemos que llenar un documento legal, ¿verdad? Y pagar por ese trámite para que nos provean la licencia. Pero todo ese tipo de trámites los gestiona el Estado, así que mi recomendación es que se comuniquen mejor con el Estado donde ustedes están operando porque ellos son los que van a tener la información más actualizada. Espero haber contestado su pregunta. Dice Jorge, ¿cuáles son los requisitos para una persona extranjera abrir una LLC en USA? Necesita un número de teléfono y una dirección física para poder abrir una compañía en los Estados Unidos.
nosotros no gestionamos compañías o negocios internacionales. Existen algunas firmas contables que sí gestionan lo que es la contabilidad internacional. Nosotros solamente gestionamos compañías domésticas de personas que viven dentro de los Estados Unidos. Actualmente nosotros trabajamos ya en 19 estados. Ana Moya, saludos Anita, dice, tengo ahorros, ¿puedo prestárselos a mi LLC y cobrarle interés? ¿Cómo le hago? Sí es posible. En esa instancia mi recomendación sería que hiciera usted un documento donde indique que usted va a estar realizando un préstamo, no tiene que ser algo muy elaborado. Sin embargo, si usted va a cobrar intereses, entonces ese interés se va a convertir en un ingreso taxable para usted, es decir, usted tiene que pagar impuestos de esos intereses que va a generar. Espero haber contestado su pregunta. Dice, saludos, ¿cuánto sería lo mínimo para una S-Corp de generar anual? Bueno, generalmente nosotros recomendamos la S-Corp cuando ya está generando más o menos arriba de $100,000. Si se trata de una persona soltera que no tiene hijos, a lo mejor 70,000, ¿verdad? Al año. Ya ahí pueden ver un ahorro fiscal. Habría que ver su situación, ¿verdad? En el caso de usted. Y son 100,000 de ganancia neta, ¿verdad? Porque a veces generamos $100,000, pero de esos $100,000 todavía pagamos a trabajadores y las aseguranzas, y a lo mejor lo que nos llevamos a nuestra casa fueron $50,000 y la persona que se llevó los $50,000 está casado y tiene 3 hijos. Entonces en esa instancia no le conviene hacerse S-Corporation. ¿Por qué no? Bueno, porque se va a estar agregando un gasto administrativo, porque ahora tiene que gestionar un payroll, tiene que pagar taxes de ese payroll, le tiene que pagar a alguien para que haga ese servicio. Ahora tiene que presentar 2 declaraciones de impuestos en caso de que él se haya cambiado de ser sole proprietor a corporaciones. Entonces, el dinero que se está ahorrando básicamente es lo mismo que se va a estar gastando durante el año y probablemente no le convenga. Entonces, es importante analizar caso por caso. ¿Una LLC se renueva o hay algo que yo la tengo desde el 2018? Sí. Cada estado tiene diferentes requisitos en cuanto a cómo mantener esa LLC activa. Algunos estados piden que se llene un reporte periódico, otros estados piden que se llene un reporte cada 2 años, otros estados le llaman un impuesto de franquicia, pero en realidad es el trámite de la renovación. Entonces depende de dónde está su LLC registrada, su estado va a tener algo para poder estarla manteniendo activa. Wilber Duarte, ayer fui con un contador para abrir una LLC, pero me dijo que una S-Corp era mejor para comenzar. Ok, ojo con eso, ¿verdad? Déjenme pensar cuál palabra usar para tener tacto. Desafortunadamente, existen varios problemas en nuestra comunidad, ¿verdad? Existe a veces falta de ética. Y entonces existen muchas personas, ¿verdad?, que a lo mejor les puedan recomendar abrir cierto modelo de negocio porque así ellos van a ganar más dinero o le pueden cobrar más dinero. En mi caso, yo no se lo recomendaría a alguien que está empezando porque todavía no sabemos si va a tener éxito en su negocio, ¿verdad? Tendríamos que ver si realmente es factible o le conviene, ¿verdad? Entonces, pues sí tiene uno que tener cuidado, pero generalmente si usted apenas va a comenzar, yo le recomendaría que registre una LLC, que sea solamente como único dueño y que, como decimos los mexicanos, ¿no?, que se cale a ver cómo le está yendo. Si a usted le está yendo súper bien, entonces ahí ya podemos nosotros incluso pedir un alivio fiscal, y se puede pedir un alivio fiscal al final del año para que pueda ahorrar dinero en impuestos y ver y hacer el cambio. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, cuando nosotros hacemos negocios como único dueño o como sole proprietor, nosotros simplemente no tenemos un requisito de que tenemos que tenernos en un payroll. Simplemente nosotros estamos sacando las ganancias conforme se van generando. Al final del año solamente tenemos que presentar una declaración de impuestos, porque en nuestra declaración de impuestos personal ahí va a ir adjunto un formulario donde vamos a poder presentar lo que hicimos con nuestro negocio. Entonces ahí hay otro ahorro de impuestos. Entonces siempre que estamos empezando es mejor empezar así y ver si nos va a ir bien, ¿verdad? Porque si empieza usted a sacar trámites y se hace S-Corporation y empiezan a tramitar las licencias de empleador y luego de repente usted no tiene para pagarse el salario y luego en eso no le fue bien y ahora tiene que cerrar un montón de cosas que le va a costar más dinero y va a perder más, ¿verdad? Bueno.
Dice Armando Chaires, hola, disculpa, ¿qué puedo hacer si nunca usé mi LLC? ¿Cómo la puedo cerrar y tendría que pagar impuestos? Buena pregunta, Armando. Depende de cómo usted organizó su LLC. Si su LLC solamente usted era el dueño y su LLC nunca llenó un formulario para pagar impuestos como corporación S o algo así, entonces simplemente usted la disuelve a nivel estatal. En este caso usted me está diciendo que nunca la utilizó y en el IRS no tiene que hacer nada, porque cuando nosotros tenemos una LLC que paga impuestos como sole proprietor, no hay un filing requirement. Ahora, ojo, ¿qué es lo que quiere decir eso? O sea, no hay un requisito de que tenga que presentar la declaración, simplemente yo declaro los ingresos cuando los genero. Entonces, si en ese año yo sí hice algo con esa LLC, entonces ya al final del año lo declaro. Si el otro año no hice nada, como pasó con muchas personas ahora que pasó lo del COVID, que muchas personas pues se quedaron sin trabajo y dejaron de trabajar y no produjeron un ingreso, pues entonces no se presenta la declaración, ¿verdad? Sí, pero no presentamos nada para el negocio. Espero haber contestado su pregunta. Ram Hernández Pro, voy a empezar un negocio de servicio online. ¿Qué tipo de LLC sería? No hay diferentes tipos de LLC. La LLC es una compañía como tal. Sin embargo, sí existen diferentes tipos de elecciones fiscales, es decir, sí existen diferentes maneras en cómo esa LLC va a pagar los impuestos. Espero haber contestado su pregunta. Dice Kel, ¿y si yo trabajo para una compañía, puedo abrir una LLC? Todos somos libres como de hacer de poder emprender un negocio en nuestro tiempo libre, ¿verdad? Sí, o sea, hay muchas personas que tienen un trabajo, pero también quieren empezar su propio negocio, ¿verdad? Y pues no hay nada que debería de impedirlos. Sin embargo, existen algunas compañías muy celosas donde a veces les hacen firmar un contrato a los empleados, donde, por ejemplo, si tú trabajas en una compañía de jardinería, tienes prohibido empezar una compañía de jardinería mientras trabajes para mí. Y entonces, en ese caso, si ustedes sí firmaron un papel como así, pues sí tendrían allí algún problema, ya depende de lo que ustedes firmaron, ¿verdad? Pero si usted no firmó nada de eso, pues usted es libre de hacer, de registrar su propio negocio si usted quiere hacer eso. Dice Citlali, ¿con la LLC puedo correr payroll sin hacer la S-Corp? Sí es posible, sin embargo, otra vez, hay que analizar si tal vez, si nosotros ya tenemos el capital suficiente para que nuestra empresa tenga una nómina y también vamos a ver qué es lo que se dedica a su empresa, tal vez sí sería lo más conveniente ya hacer la corporación S. ¿Qué domicilio se utiliza para una LLC? Pues el domicilio donde va a estar operando la empresa. Ahora hay muchas personas que operan los negocios desde casa. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen sus compañías de construcción y no tienen una oficina, ¿verdad? Comercial. Simplemente, pues ellos prestan sus servicios en diferentes lugares y su casa ellos la ponen como el lugar donde está registrado el negocio. Es una preferencia personal. Hay otras personas que no quieren poner la dirección de su casa y que ellos pagan, por el servicio de un agente registrado y se pone ya el domicilio del agente registrado y el agente registrado es el encargado de gestionar la correspondencia de ese negocio. Bendy, ¿cuál sería la mejor forma de registrar una LLC para bienes raíces? Ok, necesitaría más información. Cuando me dice bienes raíces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a comprar y rentar casas o va a comprar casas y las va a hacer fix and flip? O sea, necesitaría más información para saber qué es lo que va a hacer. César, ¿cómo registro una LLC en Nebraska? Nosotros prestamos el servicio de registro de negocios. Si quieren saber cómo se registra una LLC, básicamente, y con esto me voy a despedir, para registrar una LLC tenemos que llenar los artículos de organización en el estado donde va a estar operando la LLC. En algunos estados, se le llama el certificado de formación. Una vez que ya el estado aprobó el registro de nuestra LLC, entonces nosotros ahora sí tenemos que hacer nuestro contrato operativo y tramitar lo que es nuestro número federal de empleador. Ya que tenemos nosotros esos 3 documentos, ya podemos nosotros ir al banco, abrir nuestra cuenta bancaria y entonces ahora sí gestionar las licencias que necesitamos para poder comenzar a operar. Amigos, me dio mucho gusto ver a todos por aquí. Tuvimos muy buen apoyo al día de hoy. Muchas gracias de antemano. Recuerden que si se perdieron el live o llegaron ya tarde, vayan y visiten nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, compartan. El canal se llama Y Tú También Puedes.
y en este canal van a encontrar mucha información que los va a ayudar si ustedes están pensando en emprender un negocio en Estados Unidos. Recuerden que el éxito no tiene fronteras. Así que pues nos vemos por aquí la semana que entra. Les envío un abrazo donde quiera que estén. Saludos.